La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días, por favor, repito, confirmen si es que pueden ver la presentación y si me están escuchando de buena manera, por favor, a través del chat. Estimados, un minuto más, les pido que por favor nuevamente me confirmen si es que se escucha de buena manera y si es que pueden ver la presentación, por favor, a través del chat. Perfecto, me confirman que se puede escuchar, ahora me pueden confirmar si es que se ven la presentación, por favor. Perfecto, señores. Muy bien, vamos a comenzar con el webinar de hoy y vamos a abordar precisamente lo que es la fiebre del oro. ¿Por qué le pusimos la fiebre del oro? Porque en general hay una estacionalidad bastante buena en lo que son los commodities o los metales preciosos, ¿ya? Entre esos el oro y el cobre también, que ha tenido una estacionalidad bastante potente en enero y febrero. Pero ¿por qué llegamos a la conclusión de que el oro podría ser un factor determinante en esta estacionalidad? Precisamente por lo que ustedes ya saben, por lo que ustedes ya ven en las noticias, hoy día el mercado en general, hoy día los medios lo que están haciendo es generar una incertidumbre tremenda. Yo creo que más de alguno ha escuchado en alguna u otro medio qué probabilidad de que este año pueda caer Estados Unidos en recesión, cómo nos podría impactar a nosotros en ese sentido, qué podría pasar con China, por qué los mercados se desplomaron de manera tan fuerte. Hay gente que tiene mucha incertidumbre, está cambiando sus fondos de pensiones a fondos conservadores, etcétera. O sea, hoy día hay un revuelo, hay un riesgo ya de manera más global. ¿Ya? Por lo tanto, creemos que el oro, en este sentido, es un activo que obviamente
cuando todo el mundo está refugiándose, cuando todo el mundo está, digamos, siendo más cauteloso con sus inversiones, nosotros estamos viendo oportunidades y estamos viendo aprovechar esta incertidumbre que está generando el mercado en este tipo de activos. Por lo tanto, eso como base, y eso es el por qué creo que esta es una muy buena alternativa. Entonces, por eso la fiebre del oro, y por qué esta estacionalidad, que es la pregunta, la hipótesis, que es lo que vamos a ver hoy día. Mi nombre es Matías Nicolás Osorio, soy Senior Trading Planner de la compañía, ya llevo 4 años en Capitaria, soy trader, me gusta operar, tengo visiones un poco más corto y largo plazo, ¿ya? Y eso es lo que trato de transmitir hoy día prácticamente a los clientes. Sin lugar a dudas, obviamente uno tiene que buscar alternativas de inversión, pero recuerden que el trading precisamente es de un 80% que tiene que ver con un tema más psicológico. Ya, como dice Warren Buffett, yo lo único que no sé hacer en todos mis años que he estado en el mercado financiero es hacerme millonario en el corto plazo. Y eso obviamente tenemos que abordarlo de manera muy responsable y invertir, digamos, en activos efectivamente que tienen potencial y no volvernos locos, digamos, con los capitales, que ahí es cuando el mercado te juega malas pasadas. Entonces, tema a tratar. Vamos a hablar del crecimiento global. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en el mundo? Ya vamos a hacer un escáner global de lo que está pasando hoy día. ¿Qué es lo que está pasando con Estados Unidos y las decisiones de tasa? Que ha sido diciembre y enero, ha sido meses de mucha información en cuanto a las decisiones de tasa. ¿Cómo le afecta también a China, que es uno de los principales consumidores de oro? ¿Y por qué China también compra como loco oro en esta fecha? ¿Cuál es la relación entre el dólar y el oro? Porque recuerden que el dólar también actúa como refugio y tiene una correlación inversamente proporcional, ¿ya? Y el dólar está totalmente indexado también a las tasas de interés en Estados Unidos. Entonces vamos a hacer un nexo y una línea, digamos, de correlaciones en todos estos instrumentos. Y finalmente vamos a ver los niveles técnicos del oro, cuánto es el capital que uno sanamente debiese entrar para poder hacerse una buena pasada en el corto plazo. Y obviamente vamos a ver desde el punto de vista técnico cuáles son los niveles de entrada para personas más conservadoras y niveles de entradas para clientes o traders un poco más agresivos, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con el crecimiento global. Aquí yo les pongo el MSCI de el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí están todas las bolsas mundiales, ¿ya? Este es el conglomerado del crecimiento en términos de mercado en el mundo. Y podemos ver, que las bolsas hoy día en el mundo han tenido prácticamente un desplome tremendamente fuerte, ¿ya? ¿Y eso por qué se da? Porque recuerden que tenemos una guerra comercial que ya lleva casi un año desde que Donald Trump inicialmente empezó a tener este pimponeo, digamos, con China con respecto a sus aranceles. Empezó primero con amenazas, luego empezó ya un poquito más serio con entregar una lista de productos que posiblemente le podía poner aranceles. Luego, a mitad de año, efectivamente incrementó o le puso aranceles a productos que compraba Estados Unidos de China, que China compraba, digamos, de Estados Unidos, y así un sinfín que a medida que iba pasando el año, la guerra comercial, que uno pensaba que eran solamente palabras en el aire, amenazas, dentro del año efectivamente se fueron concretando y pudimos ver que a finales del 2018, los últimos 2-3 meses, efectivamente ya desde el punto de vista de los ratios, desde el punto de vista de los números, las empresas empezaron a tener, digamos, menores ingresos. Y es por eso que le afectó a las bolsas mundiales. Recuerden que China es una potencia mundial junto con Estados Unidos que prácticamente mueven toda la economía mundial. A nosotros como Chile nos pega de manera directa porque China es nuestro principal consumidor de cobre. Nosotros somos grandes exportadores de cobre y el 70% finalmente va hacia China. Por lo tanto, si China no nos compra ese cobre, obviamente nos va a afectar de alguna u otra manera los ingresos fiscales del país, y eso obviamente genera un menor ingreso, un menor crecimiento, etcétera, etcétera, y ahí podría generar alguna volatilidad, ¿ya?
Eso obviamente después le afectó bastante a Estados Unidos, que Estados Unidos los últimos meses se ha pegado un desplome y casi caemos en bear market. ¿Qué quiere decir eso? Que la bolsa casi cierra el año, o perdón, casi desde su máximo cae más de un 20%. O sea, cuando técnicamente una bolsa cae un 20%, estamos en un bear market. ¿Qué significa eso? Que estamos en una tendencia bajista. O sea, que los meses posteriores o los años que vienen vamos a tener bajas en la bolsa. Finalmente eso no se concretó y la bolsa tendió, digamos, a remontar la última semana. ¿Ya? Pero sin lugar a dudas, China fue uno de los más afectados. Fue uno de los más afectados precisamente porque los aranceles que entregó Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre China y Estados Unidos en términos económicos? Que China hoy día está cambiando su política. Recuerden que China es un país económicamente más exportador. Y China hace un par de años trató de cambiar su economía o su sistema económico, de pasar a ser un país exportador que depende del mundo a ser un país como Estados Unidos que depende principalmente del 70% del consumo. Es decir, si hoy día en el mundo hay una especie de recesión, y en Estados Unidos la gente sigue comprando, Estados Unidos va a estar relativamente bien. Puede que en algún minuto le afecte, pero Estados Unidos hoy día depende de sí mismo prácticamente, del consumo, del 70%. ¿Ya? En cambio, China depende del mundo, es decir, si hay una crisis en Europa, efectivamente le va a afectar directamente a China. Si hay una crisis en Latinoamérica o en parte, digamos, de los países emergentes, etcétera, etcétera, eso obviamente le va a afectar en su minuto a China y así sucesivamente. Entonces, es muy dependiente de sus socios comerciales, al igual que Estados Unidos, pero Estados Unidos se salva porque el 70% de su crecimiento depende del consumo. Por lo tanto, están prácticamente una especie de burbuja económicamente. Y bueno, acá también podemos ver el conglomerado, digamos, en las bolsas emergentes, sobre todo China, ¿ya? Y podemos estar viendo que claramente hay una caída relevante, ¿ya? A inicio del 2018 estamos viendo un crecimiento bastante potencial, cerca del 15%, y ya cuando empieza esta guerra comercial, miren la caída relevante que tiene China en todo, digamos, sus bolsas. Y eso obviamente afecta y el inversionista que empieza a ver un desplome brutal, por lo tanto uno se empieza a refugiar. ¿Ya? ¿Qué significa refugiar? Sacar todos sus capitales de riesgo y ponerlos en activos que tengan un flujo muy, muy bajo, un retorno muy bajo, pero que por lo menos mitigue este riesgo comercial o esta volatilidad que ha estado en los mercados. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ha pasado en China? Sus PMI han estado a la baja. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente su crecimiento en términos de consumo y en términos de trabajo y en términos manufactureros han ido por supuesto a la baja y eso significa un poco más de contracción. Las tarifas arancelarias que ha puesto Estados Unidos obviamente repercute. El incremento fuerte del dólar, ojo eso, el incremento fuerte del dólar, recuerden que encarece todos los productos, por lo tanto eso genera aún un mayor riesgo con el tipo de cambio de las otras economías. Y obviamente la baja en los commodities también repercute por efecto dólar. Y acá lo que hemos estado viendo en los últimos meses, esta pelea que ha tenido en su momento Donald Trump con Jerome Powell, ya que es el presidente de la Reserva Federal. Y acá hay que tener algo en cuenta. Nunca o hace mucho tiempo no se había visto que un presidente estuviese desmintiendo o estuviese en contra de las decisiones del presidente de la Reserva Federal. O sea, es el banco central más importante del mundo. Son los que mueven finalmente la economía mundial. Y por una parte, Donald Trump lo que decía es: ¿cómo se te ocurre subir las tasas si mira lo que está pasando con las bolsas? Si tú sigues subiendo las tasas, vamos a caer en una recesión. Si tú sigues subiendo las tasas, eso genera menor consumo. Recuerden que siempre yo pongo este ejemplo. Si nosotros tenemos 20 millones de pesos, perfecto, tenemos 20 millones de pesos. Y esos 20 millones de pesos yo tengo la opción de gastarlos o tengo la opción de ahorrarlos. Entonces ahí va la disyuntiva. ¿Qué me da más beneficio? ¿Tenerlos ahí en una cuenta corriente esperando gastarlo en algo? ¿O bien invertirlos en un activo que me dé una tasa o un retorno alto? ¿Ya?
¿qué te conviene más? ¿Dejar la plata en la cuenta corriente o meterlo en un, ponte tú, en un fondo que te dé una tasa X? Y si la Reserva Federal está subiendo las tasas, obviamente los retornos van a ser mayor. Entonces, una subida de tasas incentiva al ahorro. Porque finalmente tener esa plata guardada te genera mayores retornos porque te está dando una tasa más alta. Entonces incentiva el ahorro. Y si se incentiva el ahorro, lo que no está incentivando es el consumo. ¿Ya? ¿Y de qué depende Estados Unidos? Lo dijimos inicialmente, del 70% de su economía o de su crecimiento depende absolutamente del consumo. Por lo tanto, esa es la disyuntiva que tenía Donald Trump. Pero Jerome Powell dice, no, estamos con datos buenos, estamos preocupados de la inflación, efectivamente nos da lo mismo lo que diga Donald Trump prácticamente con la bolsa, que nosotros no estamos viendo esa variable, sino que nos tenemos que enfocar en variables más macro, que es lo que está pasando en el mundo. Y hoy día en el mundo, como estuvimos viendo, está a la baja. O sea, si la Reserva Federal empieza a seguir subiendo las tasas, sigues contrayendo, entre comillas, la economía, ¿ya? O el consumo interno, incentivando el ahorro, y eso genera una caída adicionalmente en las bolsas, y eso podría provocar una recesión. ¿Y eso qué involucra? Riesgo. O sea, que un país, que dos presidentes, uno de la Reserva Federal, que es totalmente autónoma, más Donald Trump, que es el presidente de una de las potencias mundiales más grandes, que estén en desacuerdo en términos de decisiones y política, eso obviamente genera riesgo en el mercado. O sea, si no lo saben ellos, imagínense el mercado entero. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ven? Por lo tanto, esto es una pelea que efectivamente ha abordado en activos riesgosos como el oro. O sea, perdón, refugios como el oro. Entonces, ¿qué ve Estados Unidos? ¿Ve una recesión? Y esto es lo que ve finalmente o lo que piensa la Reserva Federal. Hoy día, a inicios de mes, tuvimos estos datos en Estados Unidos. Las nóminas no agrícolas salieron muy por sobre lo esperado. 178.000, digamos... 178.000 en función de que eran las perspectivas que tenía el mercado y salieron 312.000. O sea, imagínense la diferencia casi de un 40% adicional de lo que esperaba el mercado. Miren los ingresos por hora en Estados Unidos. ¿Ya? O sea, los ingresos promedio por hora de lo que ganan en Estados Unidos aumentó un 0.2%. Que el mercado esperaba solamente un 3%, eso es bastante bueno. ¿Ya? ¿Qué pasó con la participación laboral? ¿Qué pasó con la tasa de desempleo? Aquí la tasa de desempleo aumentó. Tú dices, mira, salieron muy buenos datos, pero el mercado esperaba que la tasa de desempleo se mantuviese y aumentó la tasa de desempleo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que es malo? ¿Significa qué significa? Pero recuerden que mientras más gente está buscando empleo, por supuesto que va a aumentar la tasa de desempleo. ¿Ya? Y eso es lógico. O sea, si tú estás viendo que los ingresos promedio por hora están aumentando, ¿qué quiere decir? Si tú tienes un amigo que te está diciendo que está ganando más y tienes un familiar que te dice que le aumentaron el sueldo y tienes, no sé, a toda tu familia, a todo tu círculo, está diciendo que todo el mundo está ganando más y tú no estás trabajando, ¿qué es lo que empiezas a hacer? A buscar pega. Por supuesto, porque los ingresos están buenos, están pagando bien. Por lo tanto, hay más gente buscando trabajo y es por eso el aumento del 3.7 a un 3.9. Entonces uno lo puede ver, oye, pero es que hay más desempleados. No, al contrario, cuando tú tienes estos datos, esos respaldan que haya una tasa de desempleo mayor porque hay gente buscando más pega por la expectativa de que les paguen precisamente un poco más. Y eso es lo que está viendo la Reserva Federal, por eso quiere subir las tasas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que piensa el mercado? ¿Qué es lo que está pensando el mercado cuando Jerome Powell dijo que acá no estaba preocupado que no estaba preocupado con que la bolsa cayera porque ellos seguían viendo una economía sólida, una economía estable, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasó acá cuando empezó la caída en las bolsas? Recién acá Jerome Powell estaba preocupado un poco o la volatilidad que estaba generando la bolsa podría efectivamente, más los respaldos, los datos, más las bolsas mundiales, más lo que estaba pasando en la economía global, recién ahí Powell se pronuncia con efecto a lo que podría ocurrir adelante con las tasas de interés. ¿Ya? Fíjense que la bolsa efectivamente tenía correcciones, subía correcciones, pero del punto A al punto B tenemos un crecimiento. Pero que cuando tú ves que Estados Unidos sube, ves que Asia, ves que Latinoamérica, ves que Europa tienen mercados bajistas por el miedo, por el temor de lo que pueda ocurrir, y eso no repercutió en Estados Unidos, obviamente la gente se empieza a asustar de a poco hasta que generan estos desplomes,
Y como era una fuerza que se estaba acumulando desde hace tiempo, desplome bastante fuerte y hoy día recién podemos ver una pequeña recuperación en bolsa cuando ya Jerome Powell tiende a cambiar un poquito su discurso, porque al final entre el gallito Donald Trump y Jerome Powell, al final al parecer el que tiene la razón es el mercado y el que tenía la razón finalmente era Donald Trump. Aún no lo sabemos. Entonces, bajo esa consideración, bajo respecto a todo lo que hemos estado conversando, del riesgo que hoy día hay en las decisiones futuras, del riesgo que hay en las bolsas mundiales, ¿qué es lo que pasa con qué es lo que está viendo el mercado hoy día con, ¿le cree o no le cree a la Reserva Federal? Recuerden que un banco central, el principal activo y el más valioso que tienen los bancos centrales es la credibilidad. ¿Qué quiere decir? Si la Reserva dice que va a subir las tasas es porque las va a subir. Si la Reserva Federal dice que va a mantener las tasas es porque las va a mantener, ¿ya? Y obviamente el trabajo de la Reserva Federal es ir de a poco poniendo al mercado en su lugar o de a poco ir acostumbrando al mercado de hacia dónde va. O sea, él no puede decir de la noche a la mañana, decir, ¿sabes que ya no voy a subir más las tasas, las voy a bajar? O sea, eso no puede ocurrir porque ocurre un colapso, ¿ya? Porque el mercado te cree o le cree en función a lo que dice, porque es su principal activo, el más valioso. ¿Qué es lo que pasa con China cuando sale un dato bueno en términos de crecimiento? Nadie le cree. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que el Estado o el Banco Popular chino modifique los datos. O sea, el principal activo que tienen hoy día los bancos centrales, hoy día China no lo tiene. Y por eso, si China dice que va a crecer un 6% y de repente se lanzan con un 8%, el mercado no se va a mover de manera abrupta. ¿Por qué? Porque el mercado en general tiende a no creerle al Banco Popular. Y es por eso que hay datos en China que son privados. Y los datos privados, es decir, de empresas, ya que le hacen a un conglomerado, digamos, de gerentes o un conglomerado, digamos, de gestores de inversión, etcétera, etcétera, ese dato pesa más que el privado, o sea, a ese nivel está. Ya, por eso uno le tiene el activo principal, que es la credibilidad, uno tiene que tomarle el peso a lo que finalmente ellos están mirando. Entonces, ¿qué es lo que ve el mercado hoy día? El mercado ve en un 54% de que este año es el fin de las alzas de tasa. Es decir, que hoy día, el 2019, más de la mitad del mercado espera que no suban la tasa, ¿ya? Y este es el incremento, fíjense. En noviembre, digamos, del 2018, fíjense la probabilidad que aún había de que subieran la tasa. Era bajo el 10%, o sea, perdón, de que no subieran la tasa. ¿Me explico? Entonces, acá baja, baja, baja. ¿Qué pasa con las bolsas? Se empiezan a desplomar. Las probabilidades de que no suban la tasa del 2019 en diciembre empezaron a aumentar. Luego la bolsa se recuperó porque habló Jerome Powell. Obviamente ahí cayó nuevamente la probabilidad, salió hablando Trump. ¿Y qué pasó? Empiezan estos riesgos financieros y hoy día de pasar del 10% a que no iban a subir la tasa a un 54%, claramente es porque el mercado está viendo lo que nosotros estamos viendo, de que efectivamente si subes la tasa te puede generar una recesión tremenda y el riesgo financiero que va a haber ahí es tremendo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Si el mercado no espera alza de tasa, ¿cuál es la probabilidad hoy día que está viendo el mercado de que haya al menos una baja de tasa? Ya estamos viendo una probabilidad por lo menos del 89% que el mercado espera en su minuto de que efectivamente ya no baje la tasa y podría haber una vuelta de chaqueta. O sea, eso ocurre en un 90%. El mercado en un 90% estima que hoy día, en el 2019, puede haber una vuelta de chaqueta en términos de tasa, ¿ya? ¿Qué significa de que pasemos de un horizonte de alzas de tasa a un horizonte de bajas de tasa? Recuerden lo que hablamos inicialmente con el tipo de cambio. Si empezamos a aumentar la tasa, aumenta el ahorro, disminuye el consumo. Si empieza a bajar la tasa, disminuye el ahorro, perfecto, disminuye el ahorro y aumenta el consumo. ¿Qué pasa si aumenta el consumo? Aumentan los precios. ¿Qué pasa si aumentan los precios? Genera inflación y ahí por lo menos empieza a amortiguar la inflación. ¿Y qué pasa con el activo refugio, el oro, cuando se genera inflación? ¿Qué pasa con respecto a eso? Recuerden que el oro es un activo refugio por excelencia y en periodos de inflación uno, en vez de generar, digamos, o sea, es decir, de tener tu plata ahí,
sin ninguna tasa o sin ninguna relevancia, uno lo pone en oro por efecto inflación. Porque al final si tú tienes tu plata ahí líquida, eso se te va devaluando por efecto inflación, ¿no es verdad? En cambio, cuando tú compras oro, mitigas ese efecto inflación. ¿Me explico? O sea, es como una especie de UF acá en Chile, como para que se hagan una idea del por qué uno mitiga la inflación. Y el oro es un activo refugio por excelencia cuando hay épocas de inflación, ¿ya? Entonces hoy día, cuando hay volatilidad en los mercados y cuando hay riesgo, en teoría con una baja de tasa, eso obviamente debiese decir, chuta, es que si hay baja de tasa es porque no hay inflación. Y efectivamente, si empieza a haber una baja de tasa, tú dices, ya, entonces el oro debiese bajar. Absolutamente que no. ¿Por qué? Porque si empiezan a bajar la tasa, ¿ya? Uno dice, perfecto, yo tenía una plata ahorrada. Por lo tanto, ¿qué prefiero? ¿Estar en un activo que no me está dando tasa, o sea, me está dando una baja tasa, o a estar en un activo que además me refugio y además me refugio contra la inflación? Y es por eso que también ahí genera un incremento fuerte en el oro. Y vamos a ver la correlación que también tiene efecto tasa y dólar. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? En línea con lo que estábamos hablando, un panorama bajista. Y hoy día el mercado está pesimista en términos de tasa. Ya la baja en el crecimiento y el aumento de las tasas podría provocar una recesión. La alza de tasas disminuye el consumo y incentiva el ahorro, lo que hemos estado hablando. La baja en el consumo podría hacer caer la bolsa en un bear market. O sea, hoy día el mercado era pesimista y es por eso que podríamos tener un horizonte ya más de bajas de tasa, ¿ya? ¿Qué significa que tengamos un escenario de bajas de tasa? Y aquí le estoy mostrando una correlación que son las tasas de interés en Estados Unidos, los movimientos y el efecto del dólar, ¿ya? Recuerden, a mayor tasa se aprecia en la moneda local. Es decir, si aquí en Chile aumentan la tasa, se aprecia el peso chileno. En el caso de Estados Unidos, si sube la tasa, se aprecia la moneda, en este caso el dólar a nivel global. Por lo tanto, si tenemos esta correlación directamente, digamos, proporcional, de que si sube la tasa se aprecia la moneda, ¿qué debiese pasar hoy día con el dólar si empezamos a tener recién hoy una visión a futuro de bajas de tasa? ¿Me siguen o no? ¿Me pueden responder ahí a través del chat? Si estamos aquí. ¿Me siguen? Perfecto, bien Carlos, bien Roberto, ahí los tengo atentos, bien. ¿Me siguen los demás? ¿Estamos durmiendo? ¿Estamos aquí? Ahí me están haciendo bien, perfecto. Ok, ya señores, sigamos, que ahí tengo que hacer de repente el corte para que despertemos, yo sé que es temprano. Entonces, sigamos, correlación de tasas y dólar index. Por lo tanto, si hoy día estamos en un momento preciso, hoy día estamos en el punto de inflexión, estamos en el punto de inflexión de tasas. Hace 2 o 3 años veníamos con un horizonte de alzas de tasas y ya vemos cómo subió el dólar index, ya vemos cómo subió el dólar en nuestro país, ya vemos cómo subió el dólar con respecto al real brasilero, el dólar con respecto al peso mexicano, monedas que se devaluaron de una manera tremenda, la lira turca. ¿Qué pasó en el dólar a nivel mundial estos años? Se ha incrementado de una manera increíble y en el momento en que la Reserva Federal hizo un cambio en su postura de decisión de tasa, de pasar a tasas neutrales a alzas de tasa, 2 años se perdieron, digamos, esa volatilidad y un dólar que hoy día está por las nubes y hoy día estamos en el punto de inflexión. ¿Qué quiere decir eso? Que si empezamos a ver una baja en las tasas, vamos a empezar indudablemente a ver una debilidad en el dólar a nivel global. ¿Y qué pasa si hay una debilidad en el dólar a nivel global? Se aumentan o se aprecian las monedas emergentes, se aprecian, digamos, las monedas en función a las medias, en el euro, en la libra, en el yen japonés. ¿Y qué pasa con los commodities? Recuerden que los commodities están dolarizados. O sea, si tenemos un dólar más barato, el commodity es mucho más barato comprarlo en términos de tipo de cambio. Por lo tanto, China podría empezar a comprar más commodity en términos de cobre, en términos de oro, en términos de petróleo. Eso no encarece, es decir, se hacen más barato, por lo tanto te da opción de comprar más y eso genera el aumento en el precio, ¿ya? Solamente por efecto dólar. Pero también tenemos una correlación que es el dólar. O sea, si ya sabemos que por efecto tasa el dólar index baja, es decir, que el dólar a nivel global baja,
¿ya? Hay una correlación directamente con el oro, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que es el gráfico largo plazo que tengo acá desde el 2002 a la fecha. O sea, le estoy mostrando la correlación del oro que claramente, como dice el jefe de estudios Ricardo Bustamante, es un espejo en el agua, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viendo que cuando el dólar index sube, el oro cae de manera fuerte. Cuando el dólar index cae fuerte, el oro tiende a subir de manera considerable. ¿Qué pasó a mediados del 2016, casi llegando el 2017? Hubo un incremento de manera potente desde el 2014. Insisto, acá, este es el punto de inflexión. El punto de inflexión que estamos ahora, el 2014 fue cuando ya la Reserva Federal empezó a tener una postura de alzas de tasa a futuro. Y ya llevamos, ¿cuánto? 5 años más o menos en esa tónica. Y miren lo que ha subido el dólar index. Y miren lo que viene cayendo de los 1800 el oro, cuando el mercado esperaba que efectivamente Estados Unidos se tenía que dar vuelta a la chaqueta, ¿ya? Y eso es lo que cayó, y hoy día estamos en el mismo escenario. Hoy día estamos viendo una disminución del dólar index desde el 2016 y hemos tenido un incremento de manera considerable de los $1.100 aproximadamente hasta los $1.400 en el oro. Y hoy día hemos tenido una caída también relevante por la subida del dólar index. Por lo tanto, si hoy día tenemos acá, ¿me siguen o no? Si acá estamos en decisiones de tasa y esperamos que el mercado tenga la razón y las tasas empiecen a bajar, hoy día el dólar index tiene que bajar. Si el dólar index baja, ¿qué ocurre con el oro? Empieza a generar un incremento de manera considerable. Y es por eso que creemos que además de la estacionalidad, el panorama hoy día mundial global está a favor de un activo refugio como el oro. Y aquí les puse, el oro es un activo refugio, es decir, cuando hay momentos de incertidumbre en los mercados, el oro tiende a incrementar su valor, que yo creo que es más o menos precisamente lo que estamos viendo hoy día. Y acá les muestro la misma correlación, pero en el corto plazo. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que acá hay un desacople, ¿cierto? Que ve el movimiento más anual. Pero en términos intraday, en términos acá yo estoy mostrando solamente el 2018, parte del 2017 y lo que ocurre hoy día. ¿Qué pasa cuando hay una convergencia entre los activos? ¿Qué pasa cuando se cruzan? Fíjense acá, cuando se cruzan los activos. Dólar index cayendo, se cruzan, impulso fuerte del oro. Oro cayendo, por supuesto que aquí hubo un incremento. Baja el dólar index de manera considerable, sube fuerte el oro. ¿Qué pasa acá? El dólar index se acopla, empieza a subir. ¿Y qué pasa? Sigue subiendo el dólar index, caída fuerte del oro. Y hoy día estamos en el escenario en que el dólar index debiese por lo menos transar en niveles mucho más bajos con un efecto de tasa. Y eso es lo que te llevaría el oro por lo menos a los techos del año 2018, que es en torno a los $1.360. Y hoy día, bueno, cuando empezamos con el oro, empezamos a generar compras en torno a los 1.360. ¿Ya? Cuando era buen momento y ya cuando no había generado la opción de compra o que se vea atractivo estos niveles, eran los 1.380. Y lamentablemente ayer nos subió $15 más, porque el dólar index sigue cayendo y hizo la ruptura de un canal de manera importante. Por lo tanto, hoy día tenemos un potencial hasta los 1.300, que ya no queda nada, que son $10 más. Pero el tema es, ¿qué pasa cuando rompe los 1.300? Y ese es el trade que tienen que ir a buscar al alza. ¿Y cuál vendría siendo, digamos, su stop loss o el pullback que podría hacer el oro en torno a los 1.360? O sea, tenéis $60 para abajo, o sea, para arriba, y hoy día tenéis aproximadamente $30 a la baja hasta llegar al soporte. Y ahí vamos a hablar de las estrategias largo y corto plazo. ¿Me siguen o no? Perfecto. Bien, Giancarlo, ahí. Perfecto. Bien, ahí todas esas preguntas las voy a ir contestando ya cuando vaya terminando la presentación para hacer un conglomerado y para que no se repitan las preguntas. Perfecto, entonces, dado todo este escenario, un escenario mundial, incertidumbre, qué es lo que está pasando con Estados Unidos, qué ocurre con China, guerra comercial, decisión de tasas, recesión y todo lo que te puede venir en la cabeza, ya lo abordamos. Pero ahora hablemos específicamente del oro. ¿Por qué la estacionalidad del oro? Bueno, es por un factor finalmente bien particular, ¿ya? Que es el año nuevo chino.
El año nuevo chino, para los que no tienen, no voy a abordar mucho en eso, pero finalmente en China tienden en enero a comprar de una manera relevante oro por un tema más cultural, ¿ya? Y por un lado financiero, también es el mes donde China empieza a aumentar sus inventarios de oro. Recuerden que uno de los activos, ya no intrínseco, digamos, como hablamos de la confianza o de la credibilidad que tienen los bancos centrales, sino que es más dato duro. Finalmente, su respaldo en términos de lucas que tienen los bancos centrales es el oro. ¿Ya? Ese es su inventario, o sea, ese es su respaldo. Con eso respaldan la deuda, con eso respaldan prácticamente todo. Y gran parte de esos inventarios pertenecen a oro. Y esta es la fecha donde los bancos centrales, sobre todo China, hoy día hacen, digamos, su movimiento de reservas y de inventario. ¿Ya? Y se da precisamente, digamos, en estas fechas, ¿ya? Entonces, Matías, perfecto, tú me hablas de un escenario de que el oro diese subir, ya, pero ¿qué pasa si no? Efectivamente, o sea, esto, como les comento, puede ir para arriba, hacia abajo. Hoy día el escenario mundial nos dice que debiese ir para arriba sin lugar a duda, pero hagamos, perfecto, ¿qué pasó el año pasado? ¿Qué pasó el antepasado? ¿Ya? No, ¿sabes qué? Les quise poner unos 15 años hacia atrás, ¿ya? Para ver cómo se comportaba el oro en enero y febrero. Por lo tanto, este es el crecimiento y las caídas que ha tenido en el oro durante el año, ¿ya? Acá está enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre sucesivamente, ¿ya? Y podemos ver que en enero, ¿ya? Yo efectivamente les podría haber puesto, por ejemplo, desde el 2000, acá 16, 15, 14, desde el 2014. O sea, si yo les muestro esos 4 años, tú puedes decir, oye, febrero del 100% de los años siempre sube. No, les quise poner un dato mucho más relevante para que también veamos qué es lo que, de hecho, incluso una crisis por acá, les quise poner para que veamos efectivamente que el ratio enero y febrero, qué tan potente es en el oro, ¿ya? Y si es que efectivamente el año nuevo chino mueve o no mueve el mercado, ¿ya? Y de los 15 años, solo 4 veces en enero, ¿ya? En enero, solamente 4 veces el oro cerró negativo. Uno fue el 2013, que cerró un 0.7% negativo, que no es mucho, y los años más considerables, que fue el 2010-2011, que fue un 1.4%, y el 2011, que fue una caída fuerte, el 6%, ¿ya? Y acá, previa, digamos, crisis, bueno, antes de que subiera, un 3.6%, ¿ya? Esas son las caídas, es decir, podría haber tenido mala suerte el 2011, sí, te podría haber pegado una caída del 6%. Ya, eso ya es tener prácticamente una mala suerte y no se dio, digamos, la correlación. ¿Qué pasó el resto de los años? 10%, 11%, 5%, 11% el 2012. ¿Qué pasó el 2014? Casi 4%. 2015, un 8%. 2016, 5%, 5%. Y el año pasado subió un 3%, que no fue tanta la subida. Ojo, que en el oro es un 3% bastante, ¿ya? Pero que venía también de un 0.4 en noviembre, y en diciembre subió un 5%, por lo tanto, quizás no le quedaba mucho, digamos, al 2018, enero, como subía. Y hoy día, hasta el momento, ¿cuánto subió? Uno podría ver, digamos, el precio del oro. Tú dices, oye, pero viene subiendo de los 1180, o sea, ha subido $100, ¿ya? ¿Es momento de entrar? Hoy día, a la fecha, tenemos un 0.8% de subida. 0,8% de subida en enero versus el promedio, que es entre un 4 y un 7% de subida en enero, ¿ya? Muchos pueden arriesgarse, digamos, y dejarla enero y febrero, porque, ojo, te podía acá, por ejemplo, ganar un 5 y después un 3, un 5 y después un 10. O, para los más riesgosos, obviamente, que es dejarla también hasta febrero, generar un 3.25, que es lo que subió, pero después en febrero te comiste un 2%. Aún así tuviste un 1% arriba. O acá, esto es un 3 y acá tuviste la mala suerte que te entraste con un 4% y después te sacó con un 5% cuando iba bajando. Obviamente estos son términos mensuales, eso tendrías que ser muy cuadrado con tu estrategia y efectivamente dejarlo hasta que se termine febrero, ¿ya? Ahora, del punto de vista técnico, ya saben, pueden tener a un analista disponible, obviamente los que son ya clientes o los que pretenden entrar en cuentas pro, y ahí obviamente tiene acceso al analista financiero y además a la información, y lógicamente cuando creemos que esto se podría devolver o hay algún riesgo, ahí es cuando viene la decisión
y idealmente llamar antes de tomar alguna decisión, netamente para respaldar tu postura prácticamente. ¿Ya? Así que en términos estacionales es un buen incremento. O sea, esto también lo veo en el cobre. Cobre también tiene esta estacionalidad, pero no es tan asertiva como el oro. Y es por eso mismo, hoy día estamos en nos pega el escenario global, que eso debiese generar un incremento en el oro, y además nos da un escenario probabilístico que en las fechas de enero y febrero tiende a subir de manera considerable. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esta es la gráfica del oro, ¿ya? ¿Me siguen o no? ¿Están por ahí? Perfecto. ¿Están por ahí o no? Estamos ahora en el gráfico del oro. Bien, Carlos. Bien. Perfecto. Don Jaime, perfecto. Qué bueno que se conectó. Perfecto. Y ya Roberto, bien. Sigamos acá entonces. No se me distraigan. Vamos. Empezamos con el oro. ¿De qué nivel hasta qué nivel? Viene subiendo de en torno de los 1200 cuando hizo la ruptura, los mínimos que tocó en torno a los 1180, que fue la caída fuerte que vimos en la correlación con el dólar index, y hoy día estamos en este escenario, ¿ya? Entonces yo acá puse, de romper los $1.300 la onza podría llegar al máximo del 2018 en torno a los 1.364, que es la línea verde. Esa es la primera instancia. Si rompe los 1.300, ya recuerden que el 10% son $130, ¿ya? Es decir, aproximadamente de la mitad a los 1.364, ahí tenemos prácticamente un 5%. ¿Es lograble? Totalmente, ya que desde el punto de vista técnico, si llega a romper los 1.300 y el panorama económico mundial, puede perfectamente llegar a los 1.364, como perfectamente pudo acá caer cuando venía el dólar index subiendo de manera considerable. Entonces, para los más riesgosos, ¿ya? Y aquí hay que hacer dos estrategias, ¿ya? Para los más riesgosos, uno debiese tomar posiciones en estos niveles, perfecto, esperando a que genere esta ruptura, porque hoy día el punto de inflexión es hoy, el punto de inflexión donde estamos viendo una caída y una ruptura del dólar index del canal lateral es hoy, ¿ya? Entonces aquí es donde podríamos ver la ruptura, ¿ya? De lo psicológico de los 1.300. ¿Qué pasó en esta fecha en torno a diciembre del 2017 cuando el oro venía subiendo de los mismos niveles, en torno a los 1.240, se pega una subida de $60 hasta los 1.300, rompe y se te va en un mes, se te va a los 1.364. Puede ocurrir perfectamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los más riesgosos, de los perfiles más riesgosos? Ruptura de los 1.300, es decir, en torno a los 1.280, 1.290 son totalmente niveles de compradores. Esperar y hacerse esa ganancia de 20 o 10 dólares, sin cerrar por supuesto. Esperar constantemente la ruptura de los 1.300 para luego ir a buscar el gran trade $60 para arriba. ¿Qué pasa para los que son más conservadores? Chuta, Matías, que sabéis que igual está en resistencia, ya no me convence mucho. Perfecto, efectivamente puede haber un pullback, pero fíjense que el pullback ya lo hizo, ya tocó los 1.300 en su momento, luego se va a los 1.280 y ya está subiendo. A mí el pullback ya lo hizo. Pero supongamos que tenemos un perfil más conservador, dice que Matías, ¿en qué nivel podría hacer la compra? 1.280 me parece muy buena opción como primera instancia, y ya los ultras conservadores esperar a los 1.260 para que haga el pullback. ¿Qué quiere decir? 1.300, 1.260, nuevamente la subida, ¡pum! Y ahí se debiese pegar la ruptura de los 1.300 e ir a buscar de manera considerable los 1.364, ¿ya? ¿Por qué le hablo de los más conservadores? Porque si llega a romper los 1.300 y te quedaste esperando a los 1.260, o sea, se te fue. ¿Ya? Y ahí el panorama sería entrar sobre los 1.300, ya con un precio del oro ya más consolidado, es decir, tener por lo menos 3 o 4 días de cierre en el oro sobre los 1.300. Pero como sabemos muy bien, el oro se mueve entre 10 y 12 dólares diarios, ya por lo tanto, o sea, en la madrugada, o sea, en la noche te metiste o no te quisiste meter, te levantaste a las 4 de la mañana y ya están los 1.320. Recuerden que el oro se mueve de manera fuerte entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana. Entre las 10 de la mañana y las 12 del día finalmente no es que se mueva mucho, se mueve por efecto Estados Unidos. Pero los grandes movimientos, ¿dónde se hacen? En Asia, ya lo hablamos. Por lo tanto, ¿dónde opera más o menos? ¿A qué hora opera ese mercado? Entre 3 de la mañana y 5 de la mañana. Y ahí es donde se mueve fuerte. Europa, Asia, ahí están los movimientos fuertes del oro. Por lo tanto, si no estuviste atento, que yo tampoco se los recomiendo porque la idea es disfrutar del trade y no estar hasta las 3 de la mañana mirando la plataforma,
Yo siempre le digo a mis clientes, mirando el precio no lo vamos a mover, ¿ya? La idea es no apalancarse, estar tranquilo y estar claro con el objetivo, ¿ya? Estar de acuerdo, digamos, con la estrategia. Para los más agresivos, me parece totalmente nivel de compra esperando la ruptura, que lo más probable es que se dé en términos de técnico y en términos fundamentales. ¿Podría ocurrir un pullback hasta los 1260? Sí, ¿ya? ¿Cómo podría ser eso? Que efectivamente Jerome Powell diga, ¿sabes qué? Estamos con inflación y efectivamente vamos a subir la tasa una vez el 2019. Perfecto. Ahí se podría pegar una caída en torno a los 1260. Entonces, ¿cómo opera el oro en términos de patrimonio? ¿Cuánto es el volumen que uno debiese transar? ¿Cuánto es el apalancamiento? Yo aquí puse, obviamente, que es lo que generalmente hablamos, con los que es lo mínimo que dices tener para operar oro. ¿Puedes hacerlo con menos capital? Absolutamente, ¿ya? Pero obviamente los riesgos asociados son un poco más altos, ¿ya? Y ahí uno tiene que ver efectivamente cuál es su capital de riesgo, ¿ya? Ojo, tiene que tener ese capital de riesgo para poder entrar, digamos, en este tipo de activos. Y yo puse un monto bajo, puse 10 millones de pesos, un volumen transado de un lote, que son 100 contratos de oro, ya que son aproximadamente 87 millones de pesos, ¿ya? ¿Cuánto es el apalancamiento? Entre 8 y 9 veces. Es decir, de tus 10 millones de pesos estás invirtiendo entre 8 y 9 veces más. Es un apalancamiento entre comillas sano, ya créanme que hay apalancamientos de 1 a 100. O sea, tú podrías con los 10 millones estar invirtiendo 1000 millones. ¿Ya? ¿Lo puede hacer? Sí. El riesgo es absolutamente altísimo y yo por lo menos no lo recomiendo para nada, a menos que creas un 100% en tu estrategia y que esto va a ser así, pero yo de todas maneras no lo recomiendo. Prefiero que estén tranquilos y disfrutando, digamos, de el trading y de hacer plata, digamos, con esto. Y si en un minuto no resulta, que la pérdida tampoco sea algo que te quite el sueño. Perfecto. Por lo tanto, un apalancamiento bajo entre 8 y 9 veces. ¿Ya? La utilidad o pérdida, por dólar que se mueve el oro, con un lote son 65.000 pesos aproximados, lo aproximé, 65.000 pesos, ya a tipo de cambio actual. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué pasa si el oro se mueve 10 dólares hacia arriba, que es más o menos lo que se mueve? Con un lote tenía aproximadamente 650.000 pesos. ¿Y qué pasa si se mueve al objetivo que son los 1.364? Tenía una utilidad aproximadamente de 4.160.000. ¿Ya? Y ahora, ¿cuánto es lo que yo debiese estar dispuesto a arriesgar? ¿Por qué no les puse el precio del stop loss? Efectivamente, porque hay dos perfiles, los que van a entrar ahora o los que van a entrar en los 1260 o los que van a entrar en los 1280 esperando agarrarse esos 20 dólares y adicionalmente cuando rompa los 1300 entrar al objetivo. Entonces la pregunta más fácil, ya, de responder en términos de dónde pongo mi stop loss es el 50% de tu objetivo. ¿Ya? ¿Y qué significa el 50% de tu objetivo? Si tú pretendes ir a buscar 4.160.000 pesos, ¿ya? Lo mínimo que debieses tener como stop, partiendo por la parte baja, ¿ya? Lo máximo que debieses tener en términos de pérdida debiese ser la mitad de tu trade. O sea, si te vas a buscar 4.160.000, la pérdida que debieses como máximo asumir son 2 millones aproximadamente 80.000 pesos. ¿Me explico? La mitad de lo que va a ir a buscar. Porque si no, no tiene sentido. En ese caso tiramos una moneda al aire y gané, yo perdí. O sea, no tiene mucha lógica ir a buscar 4 millones y ir a perder 4 millones. Siempre y cuando tengamos los stop loss y take profit. Yo entiendo que hay gente que no le gusta operar, digamos, y está perfecto, ya, pero no tienen la misma espalda. O sea, si tú tienes espalda y no te gusta, puede ser una estrategia para ti. Ahora, para los que no tienen la espalda y qué pasa si no resulta, tienen que poner ese stop loss sí o sí y el objetivo sí o sí, e idealmente no cerrarlo antes, ¿ya? Entonces, la relación es 2 a 1. ¿Qué pasa? Si ganas, ganas 2. Si pierdes, pierdes 1. Ahí tú controlas tu pérdida. Incluso la utilidad pérdida puede ser 3 es a 1. Es decir, no perder la mitad, sino que perder la tercera parte de lo que tú estás dispuesto a ganar. Es decir, si voy a ir a buscar 4 millones 100, lo máximo que debiese estar dispuesto a perder es 1,5 millones. ¿Ya? Y ahí uno pone el objetivo si ya sabes que con un lote por cada dólar son 65.000 pesos. ¿Me siguen o no? ¿Me explico el cálculo? Avísenme por favor si es que se perdieron ahí en el cálculo. Igual es prácticamente lo que me interesa es que con un lote sepan que al objetivo son 4 millones 100,
¿ya? Y que por cada dólar que se mueve el oro, tienen que hacer la conversión a 65.000 pesos, ¿ya? ¿Qué pasa si un cliente dice, no, pero es que yo no quiero operar un lote en oro, quiero operar un 0,1? Todo multiplíquenlo por 0,1, ya que es el 10% al final. Multiplícalo por 0,1. O sea, si por cada dólar en un lote va a buscar 65.000 pesos, si quiero invertir 0,1, son 6.500 pesos por dólar. Le quitan un 0 nomás, ¿ya? O bien lo multiplican por 0,1. Si quieren invertir 0,2, lo multiplican por... Perdón, si quieren invertir 0,2 lotes, lo multiplican por 0,2 y así sucesivamente, ¿ya? Pero para redondear, con los 10 millones te va a ir a buscar esa utilidad al objetivo en los 1.364. ¿Y cuánto es el capital sobre el patrimonio inicial? Un 41%. ¿Ya? Eso es lo que podría ir a buscar en términos de patrimonio. Si vas a invertir un lote y tienes 50 millones de pesos, ¿ya? E invertiste ese lote, claramente ese 41% disminuye porque es sobre el capital, ¿ya? Para que tengan, digamos, la idea. O si de los 10 millones, desde invertir un lote pusiste 0,5, obviamente no es el 41%, sino que el 20%. ¿Me explico? Y ahí van haciendo su analogía. Entonces la pregunta es, ¿qué activo de riesgo te podría ir a buscar un 41%, etcétera, etcétera? Ahí hay que buscar y hacer la comparación en qué activo te podría ir a generar esta utilidad versus también tu riesgo. Ya, si estamos yendo a buscar un 41%, te puede ir a buscar un 20% de pérdida. Recuerden que es la mitad. Y así sucesivamente. ¿Sabéis que yo no quiero perder el 20% del capital? Quiero perder, no sé, el 5%, quiero perder el 1%. Y ahí ustedes van definiendo su stop loss. Yo lo puse por lo menos la mitad de lo que era buscar. Pero puede ser, no sé, una octava parte de lo que va a ir a buscar de pérdida. Es decir, si yo voy a ir a buscar 4 millones, estoy dispuesto a perder máximo 600.000 pesos. Puede ser. Pero tienen que hacer la relación, que con un lote por cada dólar son 65.000 pesos. O sea, si sube solamente 10 dólares, perdón, cae 10 dólares, pierde las 600 lucas, ¿ya? Y el oro se mueve aproximadamente 10 dólares diarios. O sea, puedes entrar y te puedes sacar en el día, sí. Y ahí es cuando tienen que hacer la relación, y una vez que tengamos la estrategia definida, una vez que creamos que efectivamente esto se debiese pegar una subida de manera considerable, estamos con los fondos y tú sepas cuál es tu capital inicial de riesgo y cuánto es lo que quieres buscar, ahí todo se soluciona, es mucho más fácil hacer una estrategia, porque sin números sobre la mesa, al final te reina el miedo de, chuta, es que puedo perder, es que qué pasa si no se da, etc. Es porque no es capital de riesgo. O sea, cuando uno está, obviamente a nadie le gusta perder, por supuesto, díganmelo a mí, pero no, uno tiene que estar tranquilo con que cuál es el objetivo, y si es que le pusiste el stop loss, que es cuando tú piensas inicialmente cuánto es lo que vas a perder, a futuro no te cuesta o no te duele si es que te toca el stop loss. Pero si tú inviertes y nunca definiste cuánto es lo que estás dispuesto a perder, y de repente ves una pérdida que es del 50% de lo que tú llegaste a buscar y tú no estabas dispuesto a perder eso, ahí es cuando duele asumir una pérdida, o ahí es cuando duele, digamos, o cuesta tomar una decisión, ¿ya? Por eso siempre les recomiendo que si vamos a buscar un objetivo, automáticamente uno tiene que pensar al tiro en lo cuánto uno está dispuesto a perder. Esa es la palabra, dispuesto a perder. Muy bien, señores, eso ha sido todo con respecto al oro. Ya va a haber otro webinar ahora en unos minutitos más, así que vamos a dejar 10 minutos de preguntas ya inmediatamente para que hagamos las analogías y veamos los niveles de entrada, por qué hay que entrar ahora, etcétera, etcétera. Señores, aún no tengo, hay algunas preguntas, pero necesito que por favor me escriban más preguntas para no ir repitiendo, digamos, lo que conversamos.
¿ya? Así que por favor, háganme las preguntas. Perfecto, acá me preguntan más un tema más técnico de cuánto es el valor del spread. Recuerden que es por un tema de lotaje, pero el spread, que es la diferencia entre las puntas, que si se fijan acá es de 70 centavos de dólar. ¿Ya? O sea, entre la punta de compra y la punta de venta hay 70 centavos de dólar. Eso aproximadamente con un 0,1 con tipo de cambio actual por cada 0,1 son aproximadamente 9.500 pesos, casi 10.000 pesos. Y además una pregunta igual bien interesante, Aníbal, ahí te felicito, que me comentan que si las criptos no interfieren en los valores del oro hoy en día, ¿ya? Mira, las criptomonedas son activos, si los derivados financieros son productos riesgosos, las criptomonedas son de altísimo riesgo, ¿ya? O sea, para ponerle ese apellido. ¿Ya? Por lo tanto, de que interfieran, no lo sé, porque acuérdense que el oro es un activo refugio, o sea, cuando hay riesgo tú te refugias en oro, o sea, lo que haces es comprar oro, ¿ya? Y no te vas a un activo de más riesgo. ¿Me explico? O sea, son totalmente opuestos. ¿Ya? Y obviamente las volatilidades que tiene el Bitcoin o el Ethereum o las criptomonedas en general no tienen los mismos movimientos que tenían antes cuando a inicio del 2018 fue, digamos, un crecimiento exponencial. No pega mucho, digamos, en el activo. Si hay peligro a veces de un flash crash en el oro, como lo que hizo el dólar yen hace poco, la semana pasada, no sé si fijaron que se pegó una buena caída. Bueno, por supuesto que sí. Ahora, el oro con ese movimiento fue, si se fijan, fue esto. Fue este movimiento acá. Esta vela que tienen acá, de los 1295, se pegó una caída hasta los 1276, que son aproximadamente $20, el doble de lo que se mueve en un día normal. Es como que se haya pegado en 2 días una caída. No es un activo donde tú podamos ver una caída de $150, lo veo muy difícil. ¿Ha ocurrido? Sí, ha ocurrido como lo que pasó con el franco suizo y ahí el oro, pero eso es netamente ya un escenario que ya se podría ver o se podría ir oliendo prácticamente y que en algún minuto se dio. Ahora, si hay algún riesgo financiero, hoy día el oro sube. O sea, hoy día hay algún riesgo en términos de bolsa, hay un flash en la bolsa, hay un desplome en algo, lo que hace subir es el oro. Luis, recuerda que nosotros operamos CFD, ¿ya? Contratos por diferencia, ¿ya? No compramos el activo físico. Todo lo que vemos acá es derivado financiero o contratos por diferencia. Recuerde que no compras el activo. Si tú entras en un lote, yo no te voy a llevar a la casa, digamos, 100 onzas de oro. Tú aquí lo que haces finalmente es especular con el precio. O sea, si tú haces, por ejemplo, acá, como lo hice ahora, que entré con un lote de compra en oro, solamente apreté el botón clic y ya tengo aquí la operación de compra. O sea, por cada peso, por cada dólar que se mueva el oro, vas ganando plata. Y por cada dólar que baje el oro, vas perdiendo plata. ¿Me explico? O sea, especulas con el precio. La compra te da la dirección. Si tú quieres comprar es porque creemos que esto va para arriba. Pero si tú crees que esto va a bajar, apretas el botón, digamos, de venta. Es la dirección solamente.
Muy bien, señores, eso ha sido todo. Al parecer ya no hay más preguntas. Espero que haya quedado todo clarísimo. Jean-Paul Racusier y Sebastián Méndez, que son ejecutivos, digamos, que llevan tiempo en la compañía. Sebastián Méndez es ejecutivo senior de Capitalia con más de 5 años de experiencia acá. Ellos también se van a encargar de los que no alcanzaron bien la presentación. Hubo harta asistencia, los felicito hasta el final de la charla para obviamente ver cómo es el proceso ya. ¿Qué hacemos para entrar ahora? No me quiero perder el precio, aprovechando que el oro está cayendo 2 3 dólares. ¿Qué hago para entrar? ¿Dónde me meto? ¿Cómo tengo que depositar? ¿Cómo hago el contrato? ¿Cómo opero en la plataforma? Jean-Paul Racusier y Sebastián Méndez los van a ayudar hoy día respecto a eso, por lo tanto no les quepa la menor duda que dentro del día los van a llamar para ver qué les pareció, etcétera, etcétera, y no perder, digamos, el rango. Ya, si hay gente, si hay perfiles más conservadores, pueden esperar un poco más abajo, pero ojo que yo les mostré la de largo plazo, pero miren efectivamente cuando toca los 1280 lo respeta de manera perfecta. O sea, aquí trató de romper y subió fuerte. Tocó los 1280 y subió 15 dólares. Acá el día de ayer tocó los 1280 y cerró prácticamente 15 dólares hasta los 1295 y hoy día está teniendo una pequeña caída, pero sigue todavía pegado en los 1290. ¿Ya? Por lo tanto, ojo que esperar mucho de repente no nos juega, digamos, buenas pasadas y sobre todo cuando tenemos los porcentajes a la vista de lo que sube en enero. Perfecto, señores. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Que tengan muy buena semana.